Muy bien, bienvenidos. La jueza venezolana María Lourdes Afiuni aseguró que fue violada cuando estuvo detenida en un penal de Caracas. Afiuni dijo además que el mandatario de los venezolanos tiene conocimiento de este abuso al que fue sometida. Según narra, Afiuni también fue víctima de fuertes golpizas en la cárcel. Las declaraciones de la magistrada fueron obtenidas por el periodista Francisco Olivares y serán publicadas este viernes en un libro que lleva por título Afiuni, la presa del comandante. María Lourdes Afiuni fue detenida tras poner bajo libertad condicional por un retardo procesal a Eligio Cedeño, un banquero venezolano acusado de contrabando y de obtención de divisas de manera ilegal, entre otros cargos. Abusada sexualmente y víctima de golpizas. Así reveló la jueza venezolana María Lourdes Afiuni cómo fueron sus peores días de prisión en un penal de Caracas. Las declaraciones de la jurista fueron publicadas por el periodista venezolano Nelson Bocaranda en su sitio web runrun.es, un día antes de la publicación del libro Afiuni, la presa del comandante, cuyo autor es Francisco Olivares. María Lourdes mira hacia el fondo de la sala como escrutando si su papá o su mamá están merodeando por allí. Al comprobar que no están y seguimos solos, en un tono muy bajo sigue el relato. A mí me sacaron el útero, pero me encontraron 6 miomas. Yo tuve una pérdida en el penal. La violación. En la revelación, Afiuni señala además que en un informe confidencial informó del abuso al que fue sometida tanto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como a la Organización de Naciones Unidas. A raíz de ese episodio fue cuando me enfermé y me sacaron el útero. Fue en la famosa enfermería. De hecho, me estoy tratando con psicólogos. Pero eso es algo que tampoco quise llevar a la luz pública, pero allí lo tenemos. A la única persona que se le entregó ese informe y que fue puesto en sus manos fue al presidente Hugo Chávez. Lo tiene Chávez y lo tiene la ONU. Además, la magistrada asegura que padeció golpizas propiciadas por otras internas bajo la orden de funcionarios de la cárcel. Actualmente, la jueza antichavista permanece bajo arresto domiciliario y es acusada por dejar en libertad al banquero Eligio Cedeño, que llevaba 3 años detenido sin juicio. Según la legislatura venezolana, ningún ciudadano puede permanecer privado de su libertad por más de 2 años sin sentencia. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a José Amalio Graterol, abogado de la jueza María Lourdes Afiuni. Abogado, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina, lo están escuchando. Sin duda, una noticia que genera muchísimo impacto. Y la pregunta sería, ¿cuándo se enteró usted de este revelador testimonio? Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Héctor. Bueno, de este testimonio teníamos conocimiento desde hace más de 2 años, tanto el equipo de la defensa, la doctora Afiuni, como un equipo de psiquiatras que la habían tratado a ella, y la recomendación que se hizo en un principio fue no revelar esto o hacerlo público porque se entiende que en las mujeres revelar esto o hacerlo público para ellas consiste o constituye una nueva violación. Ahora la doctora Afiuni tuvo el valor de decírselo o de comentárselo al escritor Francisco Olivares, el escritor del libro Afiuni, la presa del comandante, y bueno, efectivamente las revelaciones salieron al aire ya a partir del día de hoy. Lo importante de todo esto es que el gobierno nacional tenía conocimiento de esto porque de varias fuentes, de varias maneras, se le hizo saber al presidente de la República desde el exterior de Venezuela hacia Venezuela, con personalidades del exterior que le hicieron de conocimiento al presidente de la República la situación, y hasta ahora no ha ocurrido nada en el caso de la doctora Afiuni. Efectivamente, hay informes forenses, tanto uno del SEBIN, que fue donde estuvo detenida en principio la doctora Afiuni, donde ella está perfectamente, si se quiere físicamente está perfecta, y luego un informe de la medicatura forense donde se demuestra que hay torturas, hay lesiones, hay heridas por armas blancas y además de eso quemaduras de cigarrillo en todo su cuerpo. Abogado Graterol, entendemos las circunstancias por las cuales la jueza no habló en aquel momento. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales habla ahora? Bueno, la recomendación que le hicimos, tanto la defensa como el equipo de psiquiatras que la trató por ese tema, era que no lo revelara, que no se hiciera público, porque ella podría sentirse mal y podría sentirse como una segunda violación. Ahora, las razones no sé, creo que porque se trata de un periodista muy conocido, un periodista muy bien reputado en Venezuela, como es Francisco Olivares, un periodista de investigación. Ella
tuvo el aplomo de comentarle esto a Francisco Olivares, y bueno, en el libro que mañana va a ser bautizado aparecen todas las revelaciones de la doctora Fiuni, no solamente de la violación, sino de todos los vejámenes que ha sufrido la doctora Fiuni mientras el presidente de la República ordenó su prisión y su condena por 30 años, y que además de ello señaló que si estuviésemos en la época de Bolívar la pasaría por las armas. Yo quisiera recordarle a toda Latinoamérica que no tenemos en la historia ningún registro de que Simón Bolívar, nuestro libertador, haya perseguido a una mujer para matarla o para apresarla. En este caso, el presidente Chávez sí lo ha hecho. Ahora, abogado, estos delitos sin duda son un agravante más ante la situación de la jueza Afiuni. Ustedes como abogados, como representantes de la jueza, ¿qué diligencias, tal vez incluso nacionales e internacionales, van a hacer ustedes ahora con estas revelaciones? Bueno, internacionalmente, desde que ocurrieron los hechos, organizaciones internacionales, ONGs, personalidades a nivel internacional tienen conocimiento de los hechos. Ahora, en Venezuela no se había publicado precisamente por lo que señalamos anteriormente, pero una vez que ya el gobierno tiene conocimiento, que ya tenía conocimiento, pero que tiene conocimiento público, tanto la Fiscalía y el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo, yo pienso que la Fiscalía y el Ministerio Público debiera iniciar la investigación a los fines de imputar y realizar una investigación, si se quiere, sin colores políticos, sin parcialidad política, para que las personas que están, si se quiere, involucradas en este abominable hecho en contra de la doctora María Lourdes Afiuni cumplan, si se quiere, o sea, sean sometidos a un juicio y puedan cumplir una condena. Finalmente, abogado Graterol, hay una circunstancia irónica pero importante aquí. ¿Llevarían ustedes este caso ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la cual ahora Venezuela hace parte muy recientemente? De la cual, digo. Bueno, lo primero que debemos tener claro es que ese Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el que nombra tanto a los relatores de los derechos humanos como a los grupos de trabajo. Y dentro de esos grupos de trabajo está el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que precisamente fue el grupo de trabajo en el cual se fundamentó, en ese dictamen se fundamentó la doctora Fiuni para darle la libertad al banquero Eligio Cedeño, por cuanto el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias había señalado que Eligio Cedeño estaba privado de libertad arbitrariamente. Pero ese mismo grupo de trabajo ha señalado y le ha recomendado a Venezuela que libere a la doctora Fiuni, por cuanto la doctora Fiuni está sufriendo una privación de libertad o una prisión arbitraria y que debe ser liberada. Esperemos que a partir de enero, que se encuentra, que ahora han hecho una celebración aquí en Venezuela casi el gobierno por haber obtenido ese cargo, esperemos que a partir de enero cumplan con los dictámenes de ese mismo Consejo de Derechos Humanos, quien encabeza o si quiere, a solicitud de Gabriela Noll, la relatora especial para los derechos humanos, y a solicitud del grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias, que es electo por ese mismo consejo, le han dado el dictamen a Venezuela y la recomendación de que liberen a la jueza Fiuni. Entonces esperemos que de aquí a enero el gobierno nacional recapacite, tenga un poco de sensatez, y para poder cumplir esa función en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en principio del ejemplo por casa, que es liberar a la doctora María Lourdes Afiuni, por cuanto hay un dictamen que emana de ese mismo consejo que exige la liberación de la doctora Afiuni.